muy bien hecho. Si usted lo imprimió a colores, va a ver que tiene una belleza de material en su mano que le queda ya de cuadernillo para estudiar, para repasar, para después enseñar a alguien más. Así que complételo con mucha dedicación y si es posible con lápiz o algo que después no lo raye mucho para que quede lindo, ¿sí? Después lo pasa a virome para que quede bien. ¿Por qué siempre se les pide que tengan además un cuaderno aparte, un lapicero, una virome, algo para escribir? Es porque van a ver muchas cosas que son datos importantes que por ahí no le va a entrar en los renglones, ¿sí? Entonces, por eso mismo, para que lo tenga ahí. Bueno, el nombre de la asignatura, los libros históricos, el año académico que estamos yendo, vamos rapidito con esto, es el ciclo 2 del año 2025, dura 21 semanas, esto es más o menos ya lo que estuvo hablando el pastor. Los días y horarios son los martes para ustedes en El Salvador y Centroamérica, creo que todos tienen más o menos el mismo horario, 18:30 a 21. Para la Argentina, ¿por qué puse Argentina? Porque la maestra que les toca este ciclo está en la Argentina, así que bueno, estamos de 21 a 30 a 23. Nosotros terminamos a las 11 de la noche la clase. Y facilitadora, quien está con ustedes hoy, Nancy Rosana Huitla, es mi nombre y apellido. Muy feliz de estar con ustedes y poder compartir esta materia. Vamos a ver la descripción de la asignatura. Se van a analizar los libros de forma individual, ¿sí? Empezamos con el libro de Josué. Lo que estuvieron viendo hasta Pentateuco, terminamos con el libro de Deuteronomio y ahora seguimos con Josué. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Analizar los libros de forma individual con enfoque en su contenido, primero, el propósito y el mensaje. Va a ver que cada libro, que ya lo hicieron en el Pentateuco, van analizando el enfoque, quién lo escribió, en qué fecha, en más o menos con qué propósito, a quiénes fue escrito. Son todos datos muy importantes que usted los tiene que tener. ¿Sí? Entonces ahí entra el contenido, el propósito y el mensaje. Siempre llevando esto a nuestra vida espiritual y a comprender, a llevar a la comprensión de lo que estamos aprendiendo, no quedarnos con eso así superficial. Por eso hablamos de la fe pensante, de la fe razonada, porque tenemos que llevar ese mensaje a aprenderlo. Amén. Junto con estos contextos históricos y culturales para obtener la comprensión general. Y esta es la parte más hermosa. Cuando vemos, por ejemplo, una materia como fue cultura y geografía bíblica, porque nos entramos en ese tiempo, ¿sí? Vemos las costumbres, vemos las vestimentas, entonces hay un montón de cosas que nos amplía la mente. Todo lo que vemos en imágenes, nuestra mente lo recepciona mucho más, ¿sí? Se nos graba, se nos quedan las imágenes. Por eso es importante también que su material lo tenga colores, ¿sí? Porque va a ver que las imágenes le van a quedar mucho más, hasta inclusive cuando tiene el examen. El objetivo general es proporcionar una percepción integral de la historia, las enseñanzas y las promesas de Dios hacia su pueblo. Y acá hablando de objetivo, quiero que tenga en cuenta algo. Todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a estudiar, ¿sí? De lo que son los libros históricos, y si usted está viendo que el tiempo que tenemos son 21 semanas para hablar de tanta historia, de tantos libros, se dará cuenta que no es minuciosamente, versículo por versículo, vamos a analizar palabra por palabra, sino que estamos haciendo una introducción de estudio en cada libro donde vamos a entender el contexto, el mensaje, como decía recién, y el propósito por qué lo estamos estudiando, ¿sí? Cada uno de nosotros que vamos a tener este material, que vamos a recibir este alimento para nuestra vida espiritual, es justamente para que lo demos objetivamente, para que lo enseñemos con conocimiento, ¿sí? Para que hablemos con firmeza cuando vamos a enseñar, porque eso es lo que va a dar al alma necesitada algo conciso, ¿sí? Algo que sea consistente, algo que perdure, ¿sí? No algo superficial, sino que lo sabemos. Otra cosa, vamos también por los objetivos específicos, ¿tá? Vamos a estudiar y a comprender la historia del pueblo de Israel, su relación con Dios a través de los relatos y eventos descritos en el Antiguo Testamento y la riqueza que tiene el Antiguo Testamento, ¿sí? Para muchos de que somos cristianos de hace tanto tiempo, que somos cristianos de varios años,
Van a ver que a veces el enfoque se da mucho más al Nuevo Testamento, en predicaciones, en enseñanzas, en un montón de situaciones, y a veces como que, porque no se comprende bien el Antiguo Testamento, se predica menos, se habla menos, y esa es la parte donde nosotros queremos entrar. ¿Por qué tenemos el Antiguo Testamento en nuestra Biblia? El propósito de poder estudiarlo y poder comprenderlo. Ustedes estuvieron estudiando el Pentateuco, como mis alumnos que están también acá del grupo de Argentina, y estuvimos viendo tantos puntos indispensables e importantes que los debemos llevar a nuestra vida diaria desde el Génesis, desde el principio, donde aprendemos y vemos el protoevangelio en los primeros capítulos del Génesis, ¿sí? Entonces, desde ese primer momento, Dios está dando una tremenda luz. Si es por eso, vamos a Génesis 1:1, ahí donde Dios dice que lo primero que crea es la luz. Lo primero que nos trae a nuestra vida es luz. Y vamos a pedirle que esa luz, ¿sí? Que empieza en Génesis, nos alumbre el entendimiento hoy, ¿sí? Alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Vamos a analizar y aplicar, ¿sí? No solamente analizar, no se quede solamente con decir, ah, este pasaje habla para fulano, ah, este seguro, no. Todo lo que voy a analizar lo tengo que aplicar a mi vida. No puedo estar leyendo la palabra de Dios y estudiándola si eso no me va a llevar a la práctica. Así que tome en cuenta esto, porque es muy posible que en la semana usted vaya viendo episodios de su vida donde Dios le va a ayudar a aplicar, ¿sí? ¿Qué vamos a aplicar? Los principios morales y éticos, y ahora después más adelante le voy a explicar un poco más acerca de esto, presentados en los mandamientos y en las leyes dadas por Dios en el Antiguo Testamento. Todo lo que está en la palabra de Dios está vigente, sigue vigente. Todo lo que está ahí es lo que a nosotros nos va a ayudar. Toda la palabra de Dios es apta para nosotros para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Tiene muchas aristas que nosotros tenemos que entender cada una de ellas para poder, como dice este último punto, no solamente analizar, sino también aplicarlo a nuestra vida. Vamos a ver la metodología de estudio, ¿sí? Que es la parte donde vamos a exponer, que se los presentamos en diapositivas, ¿sí? Combinado con la participación de ustedes, con la ayuda del material que lo tienen a la mano, el folleto guía de la materia y las diapositivas, y lo más importante, hermanos, tenga su Biblia siempre ahí. Lea los versículos. Lea cuando los citamos y si es posible, lo que puede ir marcando, lo que el Señor ya está hablando con usted, márquelo y siempre tenga ahí su Biblia con usted. Usted tiene que leerlo, si tiene que avisarle a su mente que lo que usted está estudiando está en la palabra de Dios. Esa es una buena metodología personal para cada uno de nosotros, que todo lo que vamos a aprender está acá. Que lo que yo estoy escuchando, que yo lo que me están diciendo está en la palabra de Dios. Además de eso, la lectura dirigida de las referencias bibliográficas del material que se tomó para diferentes investigaciones o diferentes cosas, que todo está en su material también los nombres de las referencias también de donde se preparó el material. Las preguntas y respuestas para analizar y discutir temas importantes. ¿De qué hablamos acá? De que no se quede con la duda, ¿sí? Si usted quiere aprender realmente y algo lo va a suponer, va a aprender mal. Entonces, quítese todas las dudas. ¿Está bien? Mire, el ciclo anterior teníamos una metodología que yo le pedí a los alumnos que si tenían una pregunta acerca de lo que venimos hablando, del tema del día, que me lo pasen al privado y yo la respuesta la paso al grupo, pero sin nombre. ¿Sí? Así nadie se avergüenza. Aunque no hay ninguna pregunta que no sea, bueno, vamos a ponerle un nombre, que no hay pregunta tonta, ¿sí? Todo lo que vamos a querer aprender, todo lo que, no hay una pregunta que no sea sustentada, que digamos, ¿por qué no entiendo esto? ¿Sí? A nadie se le va o sea, se le va a poner un título por decir, esto no entendió. ¿Cómo que no entendiste? No, para nada, sino que todos estamos para aprender. Y otra cosa, no todos aprendemos a la misma velocidad. A algunos nos cuesta un poco más, lo tenemos que repetir, lo tenemos que volver a ver, lo tenemos que volver a revisar,
¿sí? Y ahí se nos graba más. Entonces, si usted tiene una pregunta acorde al tema, lo quiere hacer al privado, entonces la respuesta la pasamos en el chat, ¿sí? Ponemos, la pregunta fue tal, la respuesta es esta, sin poner su nombre. Es una de las maneras que podemos hacer retroalimentación, porque por ahí hay otro que también tenía esa duda y no la pregunta, pero al final en el grupo o no se anima, no tiene suficiente coraje, algunos somos más tímidos que otros, entonces ahí lo hacemos. Acerca de la asistencia, las actividades y los exámenes, el pastor ya explicó sobre esto, creo que quedó clarito. Si no, usted me pregunta, pero aquí está el 20%, el 20% y el 60%. En cuanto a las actividades ex aula, por ahí su servidora va a ser un poco más meticulosa con el tema de tareas. Por ahí les voy a dar más tareas y les voy a hacer trabajar un poco más. Así que por ahí vamos a ir viendo cómo nos vamos ambientando a eso porque vamos a hacer bastante tarea. Y no se ponga mal, ¿sí? Tampoco es de que usted va a dejar de hacer sus cosas y se va a estresar por no poder hacerlo, porque esa no es la cuestión. Lo que quiero que vaya comprendiendo es que llegar a entender o aprender, a veces podemos utilizar varias cosas como para que se nos grabe mejor. Y mi anhelo es que usted aprenda, que usted aprenda. Ese es mi anhelo, ¿sí? No es que solamente escuche y escriba o escuche y repita, o que se estudie de memoria y lo transcriba para un examen. No va a servir así. Que usted aprenda lo va a tener que llevar a la práctica. Y sabe que tiene que saber que su cerebro es un músculo y lo tiene que ejercitar, ¿sí? Y vamos a ejercitarlo juntos, haciendo tareas, repitiendo de alguna forma, pero ahora le voy a mostrar otra manera que tengo dentro de lo que es la metodología de estudio. Y esta es una de las cosas que se van a llevar, que yo después le voy a pasar este cuadro en el WhatsApp, en el grupo. ¿Por qué? Van a ver que arriba dice Extensión Argentina porque trabajamos con este material en el ciclo 1. Van a ver que tiene 4 clases, ¿sí? Sobre el primer renglón donde tenemos el título está la consigna y va a ver en el margen de este lado, del lado izquierdo, va a ver que tiene primero un tema relevante. Yo le puse pocos renglones, pero no quiere decir que usted va a escribir poquito, porque si quiere extenderse más, es mucho mejor que usted lo haga o lo imprima o lo haga en otra hoja y lo vaya completando. Pero esto quiero que lo tenga como base, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con este material? ¿Qué vamos a hacer con esta tarea que va a ser como nuestro máster de todo lo que vamos a aprender? Tenemos el tema relevante. ¿Qué fue relevante para mí en la clase 1? ¿Qué fue el tema que a mí más me impactó? ¿Qué fue el tema que para mí no entendía y acá lo entendí? Entonces voy a anotar eso como tema relevante de la clase 1, ¿sí? Después me dice resumen. Entonces, ¿por qué ese tema relevante? ¿Por qué ese tema fue relevante para mí? Lo voy a escribir, ¿sí? Para mí el título de El Arca de Noé, de las medidas del arca, me parecieron por esto y por esto y por esto. Voy a hacer un resumen de eso, ¿sí? De qué puntos trató esa clase, qué es lo que para mí fue importante y qué son todas las cosas que yo aprendí en ese día, ¿está? Puntos por puntos voy a ir haciendo. Después tenemos los temas con dudas o que necesito más explicación. Y ahí es donde con esto íbamos a las preguntas que después las pasábamos al WhatsApp. Los temas o dudas que yo no entendí, que me quedó inconcluso, ¿sí? Una palabra en hebreo que la pasaron el significado al español y yo no entendí por qué significa eso. Entonces puede haber alguna cosa que me quedó la duda. La voy poniendo ahí, ¿sí? Y por último, los objetivos y desafíos personales. ¿Qué Dios me confrontó? ¿Qué desafío tengo ahora a partir de acá? ¿Qué es lo que en mi carácter o en mi forma de ser Dios me está hablando a través del personaje de Moisés, a través del personaje de Josué? ¿Qué es lo que Dios está hablando a mi vida? ¿Sí? Y ese último cuadro es muy importante porque eso es usted y Dios, eso es muy personal. ¿A qué vamos con esto? Usted, sin darse cuenta, si hace este ejercicio cada vez que termina una clase, usted va a ir estudiando ya. ¿Por qué? Porque usted va a volver a transcribir, va a volver a pensar, va a volver a recordar
lo que usted dio y va a poner todo lo que para usted lo entendió, los temas relevantes, de qué hablamos en la clase 1, qué fue, qué fue, qué fue. ¿Está? Pasamos a la clase 2, la clase 3, la clase 4. Cuando usted tiene esto completo, va a llegar el examen, ¿sí? Entonces, usted va a tener un examen un poco más liviano, si se puede decir, porque ya va a tener completo esto como para decir, wow, esto tengo que estudiarlo porque esto ya lo repasé varias veces y después veo mi material. Pero usted va a tener como un resumen de todo lo que se dio en esas 4 clases, ¿me entiende? Entonces, es una metodología que usted lo va a implementar, por eso le digo, esto es a modo de ejemplo. Usted lo puede poner, le puede poner más renglones, lo puede hacer más largo, puede ser hoja 1 en su cuaderno, hoja 2, la clase 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y cada clase poder tener su resumen, poder tener los temas que estudió y eso anexarlo, ¿sí? A su material que lo tiene impreso, usted puede ir anexando hoja por hoja en las clases. Eso usted lo va a manejar como mejor le quede, pero es lo que yo le sugiero como para que usted vaya viendo, porque la idea es que usted aprenda y disfrute hacer su examen. Lo que venimos hablando desde el ciclo 1 con mis alumnos de Pentateuco les venía diciendo. No vaya, yo no quiero saber de que está sufriendo para hacer un examen, ¿sí? Quiero que usted lo disfrute para que vea lo que usted llegó a aprender durante este tiempo. Cuánto el Señor ha alumbrado los ojos de su entendimiento en esta etapa, ¿sí? Cuánto el Señor ha abierto mis ojos en la clase 1, en la clase 2, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver muy poco de la clase 1, así que vamos a tener que esperar para la próxima quizás. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos porque la hora nos está corriendo. Ahora vamos a algo más que importante. Y quiero que preste mucha atención a esto porque esto no está en su material. Esta es otra manera de la que podemos ir estudiando y quiero que ustedes lo vayan aplicando, ¿sí? Vamos a hablar acerca de los principios bíblicos. Y quiero que lo tenga en cuenta. Quiero que preste atención a esto porque seguramente le van a surgir preguntas, pero esto lo va a llevar a usted a razonar y a razonar una y otra vez, ¿sí? ¿Qué son los principios bíblicos? Son verdades o enseñanzas fundamentales que se extraen de la Biblia y que guían la conducta y el comportamiento de las personas en su vida diaria. Son relevantes, oiga bien, son relevantes en la vida individual como en la comunitaria. Suya sola como en su casa, en su trabajo, en su iglesia, en donde esté, ¿sí? Es muy importante. Estos principios abarcan aspectos morales, éticos, espirituales y sociales. Abarca todas las áreas de su vida, ¿sí? Y proporcionan un marco para la toma de decisiones y la formación del carácter, que son 2 cosas demasiado importantes para cada ser humano. En el área que se desempeñe. Esto no solamente le va a ayudar en su manera de desempeñarse dentro de lo que es la iglesia o su trabajo, su servicio, como quiera llamarlo, dentro de la iglesia o en el pueblo de Dios, sino también en su vida personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted con esto va a aprender a tomar las decisiones y va a ir formando su carácter. Y sabemos que lo más difícil y la batalla más cruenta que tenemos día a día es con nosotros mismos. Si usted no sabía, la batalla más dura que tiene usted no es contra el enemigo su alma, ni contra esto, sino es con usted mismo, ¿sí? Donde nosotros empezamos a moldar nuestra vida a la palabra de Dios, vamos a tener unas cuantas cosas que resolver en cuanto al carácter. ¿Por qué? Porque nos confronta. Porque hay momentos que nos molesta, sentimos como hasta cierta molestia. Pero acá está el momento en donde usted va a empezar a entender que tomar decisiones de acuerdo a su vida espiritual, de acuerdo a las prioridades que va a tener en el aprendizaje y en cuanto a la palabra de Dios, lo importante que va a ser después cada vez que usted abra su Biblia y va a decir, wow, yo quiero que me hables, papá, yo quiero que me hables, Señor. Yo estoy acá con mi corazón totalmente derramado a ti. Y acá estoy dispuesto, ¿sí? Rendido. El Señor nos hace dóciles a través de su palabra. El Señor moldea nuestro carácter. Eso es lo que tenemos que pedirle, que Él nos haga esos seres moldeables a Él.
no pensando en sufrimiento, porque si no tenemos todo como que el cristianismo es todo sufrir, sufrir. No, tenemos que aprender a través de estas cosas, a través de estos aprendizajes, a través de estas disciplinas que nos vamos tomando, ¿sí? Vamos a ir viendo que el Señor nos va a ir moldeando y tenemos que decirle, Señor, moldeame. Amén. Hablamos de los principios bíblicos porque esto vamos a implementar en nuestras clases. Usted va a tomar el principio bíblico de la clase que el Señor habló hoy, ¿sí? Ahora, ¿cómo son las características de los principios bíblicos? Recuerde que todas estas diapositivas se le va a pasar al grupo del WhatsApp, así que si no copia o no lo quiere tener después, esto ahora lo vamos a pasar al grupo, así que lo va a tener ahí el material. Lo va a poder volver a leer o copiar o como quiera. Así que en este momento, si quiere, puede prestar atención y después lo copia. ¿Sí? Las características de los principios bíblicos, ¿cuáles tenemos? Aquí hay tres. La inmutabilidad, la universalidad y la guía moral y espiritual. ¿Por qué vamos a aplicar? ¿Sí? Yo quiero que ustedes comprendan, no que me digan, me dijeron que aplique esto, ¿cómo va? No tengo idea. No, vamos a aplicarlo con este manual de instrucciones. Así como cuando va a armar algo que compra recién, bueno, acá tenemos el manual de instrucciones. Inmutabilidad, porque los principios bíblicos son atemporales y no cambia con las circunstancias o culturas, ¿sí? Su validez se mantiene a lo largo de la historia, proporcionando una base sólida desde la cual vivir. Es esto, es la palabra de Dios, ¿sí? Que no cambia, que es siempre para mí hoy, es atemporal porque yo hoy para mí es nueva, ¿sí? No tiene tiempo, no tiene algo que marca, que yo diga, ay, no, pero eso era de antes, ay, no, pero eso, no, hoy que el Señor me está hablando hoy. Entonces, yo voy a valorar esto porque me mantiene a mí vivo, porque me va a ayudar a mí a retroalimentar mi ser, mi alma con esto. La universalidad, que es el punto 2, nos dice que estos principios aplican a todas las personas, ¿sí? Independientemente de su contexto cultural o histórico. Promueven valores universales para la justicia, la honestidad y el amor. Ahí usted entiende por qué me dice que puede abarcar tanto espacio. Y a la vez es una guía moral y espiritual. ¿Por qué voy a aplicar principios bíblicos a mi vida? Porque me va a ayudar, ¿sí? Me va a ser como una guía espiritual, me va a ayudar en lo moral. Los principios bíblicos ofrecen un marco ético para las decisiones, lo que vimos hace un momento, ayudando a los creyentes a discernir entre lo correcto e incorrecto y a vivir de una manera que honre a Dios, que honre a nuestro Padre. Ese es nuestro fin, hacer las cosas bien, ¿sí? Sin que alguien nos esté marcando así con el dedito, sino porque la palabra me va a alumbrar de una manera que yo voy a saber bien qué tengo que estar haciendo, ¿sí? Y por dónde caminar y por dónde ir. ¿Qué más? Ahora vamos a la parte de aplicarlo, ¿sí? ¿Cómo voy a aplicar esos principios? Tengo aquí para tomar las decisiones que reflejen los valores cristianos y actuar de manera coherente con las enseñanzas de la Biblia, acá hay tres aspectos prácticos. La decisión ética, las relaciones y la integridad. En primer lugar, al enfrentar decisiones difíciles, ¿sí? Se puede buscar cómo relacionen con los principios bíblicos, puede ser esa guía de elección sabia, ¿sí? Cuando por la mañana tengo que leer un pasaje de la palabra de Dios y estoy en oración diciéndole, Señor, estos minutos que tengo de tiempo, porque a veces es antes de ir a trabajar o antes de ir al colegio o antes de ir a estudiar o lo que fuera, y tomo esos minutos para hablar con el Señor, yo quiero que tu palabra hoy quede grabada en mí, resuene en mi corazón todo este día, ¿sí? Entonces, ese principio, porque yo voy a leer ese versículo, esos dos versículos o lo que fuera, pero algo me va a quedar resonando. Ese principio bíblico del que Dios me está dando guía para lo que yo voy a hacer, para todas las elecciones del día, ¿sí? En cuanto a las relaciones, practicar el amor, el perdón y la humildad en las relaciones interpersonales, ¿sí? Para esto me va a ayudar dónde yo voy a aplicar esto, todo en mi comportamiento. ¿Cómo lo voy a llevar a la práctica? ¿Por qué nos cuesta tanto el pedir perdón, por ejemplo? El ser humildes. A veces
dar amor o ver con amor las cosas, ¿sí? Que el Señor cambie nuestra visión de esas cosas que para nosotros son difíciles de comprender. Ahora, en cuanto a la integridad, ¿sí? Ser honesto y transparente en todas las áreas de la vida, incluyendo el trabajo y el hogar, en todo. Como cristianos, nosotros tenemos que tener la integridad muy marcada y ser honestos en casa, en el barrio, en la despensa, en el mercado, donde vaya. Mi vida tiene que ser igual. Yo tengo que ser la misma persona. No puedo ser una persona en la iglesia y una persona con, con mi entorno, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, cuando yo vaya implementando esto, ¿sí? Voy a ir viendo que los principios bíblicos me van a ayudar a poder comprender. ¿Cómo los podemos aplicar? Por eso les digo, una de las maneras que podemos ir viendo para aplicarlo es dentro de las clases. En cada clase usted va a ir viendo que el Señor tiene algo preparado y va a ver que hay algo que va a ser muy puntual. Usted va a ir marcando esos principios, 1, 2, 3 principios bíblicos, ¿sí? Hoy el Señor habló del perdón, habló de qué otra cosa puede ser, del comportamiento, habló de la rebeldía, habló de en qué área de mi vida estoy rebelde, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy dejando que me domine? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué pensamiento estoy haciendo que me domine? Quizás un pensamiento de tristeza, quizás un pensamiento de algo feo, de algo malo, ¿sí? Quizás son amistades que nos alejan de lo que es el amor a Dios y el servicio a Dios, y son cosas que yo tengo que ir viendo y poniendo en mi escala de prioridades para ir ordenando mi vida, ¿sí? Entonces, eso me lleva a la integridad. Y todo esto, hermanos, es tan importante que lo comprendamos porque para eso vamos a estudiar, para eso, para que nosotros podamos aplicar a nuestra vida todo lo que vamos a ver. No que vamos a estudiar la historia de Josué, donde nació, quién era el papá, quién era la mamá. No estamos estudiando un prócer, ni estamos estudiando algo banal, estamos estudiando la palabra de Dios. Y yo sé que el propósito por el cual yo voy a comenzar a saber quién fue este siervo de Dios y cómo llevó su vida y qué yo aprendo de él y cuáles fueron sus fallas, por qué tuvo eso y qué fue lo, cómo tomó la decisión. Entonces, eso es lo que yo lo tengo que tomar para aplicar, no para criticar, no para decir, no, pero si el pueblo de Israel no sabe lo que era. O sea, nosotros no tenemos que decir nada de nadie, porque nosotros a veces nos mandamos solos, queremos hacer las cosas solos, así que no estamos para decir, bueno, vamos a buscarle esos puntos oscuros a la Biblia, no, vamos a ver todo lo que sea un principio bíblico aplicable a mi vida, ¿sí? Y de esta forma vamos viendo ahora el cronograma de clases. Ya entendimos lo que es la metodología de estudio, ya vimos todo cómo nos vamos a ir llevando en cada clase. Hoy es 10 de junio, nuestra primer clase. Vemos acá el cronograma que usted lo tiene en su material y que el pastor explicó bastante, ¿sí? En cuanto a lo que es la fecha de los exámenes y demás, que creo que les quedó bastante claro. Los puntitos rojos van a ver que son los exámenes y las otras son las clases, lo verde, ¿está bien? Y más o menos qué temas vamos a dar todo, incluyendo en los títulos que tiene ahí, está bien marcadito. Bueno, ahora pasamos ya y vamos a la parte de la introducción. Nos quedan muy poquitos minutos, pero vamos a poder ver algo, al menos de lo que nos toca la clase de hoy. Vamos a ver en cuanto a esta introducción, aquí tenemos un pergamino donde vamos a ver que este libro es una sinopsis del Antiguo Testamento, es un estudio del contenido básico de cada libro del Antiguo Testamento en cuanto a su relación con la Biblia en su totalidad. El objetivo es que se familiarice el lector con cada libro, su trasfondo, su mensaje principal, eso que ya lo vimos al principio, el propósito y el contenido, ¿sí? El propósito es ayudar a entender este libro teniendo el impacto más grande del mundo que es para nosotros la Biblia, especialmente la parte más amplia, pero también más desconocida. ¿Por qué es tan importante estudiarla? Más si usted ya la leyó varias veces, es tan importante estudiar. Ahora, ¿por qué y qué es el Antiguo Testamento? Josué, todavía seguimos estudiando lo que es el Antiguo Testamento. Es un conjunto de libros sagrados para varias religiones, entre ellas el judaísmo y el cristianismo, que consideran que estos escritos fueron inspirados por Dios y es el medio a través del cual se ha dado a conocer a los seres humanos.
¿Por qué dice que se considera que estos escritos fueron inspirados por Dios? Porque es algo intangible, la gente no lo puede comprobar, ¿sí? Entonces, como es algo incomprobable, está considerado porque a la vez, inclusive lo que fuera en el tiempo, ustedes siempre ven que de cada libro se pone aproximadamente la fecha y el escritor, que en este caso que lo vemos en lo que fue en los libros anteriores Moisés, pero también vemos que el final de su vida ya y la muerte de Moisés ya no la escribe él, entonces tendría que haber alguien ahí que estuviera escribiendo cada cosa, ¿no? Y cómo la importancia de que todo quede registrado. Y gloria a Dios por cada persona que se haya tomado el tiempo de escribir cada letra en ese tiempo en hebreo, cada letra que haya escrito y cada cosa que haya plasmado para que nos haya llegado a nosotros la palabra de Dios. Y cada evento, ¿sí? Si usted empieza a ver la palabra de Dios como un tesoro así de grande, yo creo que va a valorar cada día más el privilegio que tiene de tener una Biblia en su mano. Bueno, vamos ahora a la importancia del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en todo esto? El Antiguo y el Nuevo Testamento no tendrían sentido uno sin el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Si vemos que desde el Génesis, como les decía hace un momento, vemos a Jesús en todos los pasajes y los tipos de Cristo como tipología, podemos decir, en la vida de muchas personas que nos fueron haciendo ver a Jesús en diferentes episodios del Génesis, del Éxodo, también en cada uno de los libros, en Levítico, donde presenta a los sacerdotes, donde presenta el sacrificio, donde se presentan tantas cosas, podemos visualizar a Jesús en todos esos episodios. Entonces, por eso nos dice que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, profetiza la aparición del Mesías, ¿sí? Narra la elección de Dios sobre un pueblo, porque por eso él comienza y ven desde el momento en que comienza el Señor a hablar con la humanidad, que viene tratando de tener esa relación con el ser humano. Y meditábamos siempre sobre ese punto de que Dios siempre necesitó de recursos humanos, siempre necesitó de personas dispuestas a Él, siempre necesitó desde el principio. Y podemos ver, así como ejemplo, vamos rápido con un Noé, en medio de una perversión total donde él vivía, un Abraham, un José, ¿sí? ¿Cuántos hombres que hicieron y marcaron la diferencia? Así que no se vaya a sentir poca cosa, no se vaya a sentir de menos en ningún momento mientras está participando de aprender de la palabra de Dios, ni vaya, porque le van a venir pensamientos que lo van a querer debilitar, lo van a hacer sentir a veces confrontado, pero usted tomó una muy valiente decisión. Y le digo valiente porque usted tiene que estar bien firme. Cada vez que venga alguna de estas cosas, usted otra vez salga y diga, Señor, quiero que pongas mis pies firmes sobre esa roca, ¿sí? Para que no me mueva, para que no me mueva del propósito, porque van a venir muchas cosas, pero está en usted mantenerse firme y decir, Señor, cuenta conmigo, ¿sí? Yo quiero, Señor, responderte. Yo quiero disponerme en esta fila, yo quiero estar acá. Bueno, vemos entonces que nos dice que narra la elección de Dios sobre un pueblo y de cómo este pueblo fue rebelde ante su Dios y tuvo que pagar las consecuencias de sus desvaríos. Pero pagó todos y muy caros, en ocasiones terribles. Y vamos a ver que Jesucristo dio autoridad a los escritos del Antiguo Testamento. Vamos a ver en Juan el capítulo 5, el versículo 46. Vamos a leer estos dos versículos que ya nos quedan muy poquitos minutos para culminar nuestra clase de hoy, que prácticamente vimos solamente la introducción. Vamos a ver entonces en Juan, busque conmigo Juan, si tiene su Biblia ahí en formato físico, que es lo mejor de lo mejor. Va a ver que yo le voy a estar diciendo siempre que busque el versículo, ¿sí? Juan 5:46 dice así, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí,
porque de mí escribió él. Jesucristo dando autoridad al Antiguo Testamento. Y este es uno de los versículos que vemos donde él está aseverando esto. Y vemos también en Lucas, el capítulo 24, los versículos del 27 al 44, que dice así, yo no los veo por acá porque si no ya alguien le iba a hacer leer. Vamos a ver el versículo, el 27 y el 44. Dice así, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Él les iba diciendo todo, tenía todo en memoria. Y el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Vamos a ver después de que cada uno de estos, donde Jesús dice, la ley de Moisés era Torá, ¿sí? Después tenía en los profetas y en los salmos, cada uno era un libro, en todos ellos estaba escrito de él, era un rollo en ese momento, ¿sí? Y después los apóstoles también que citaron el Antiguo Testamento, que nos vamos a Timoteo. A mí si después yo voy viendo quién sabe buscar rápido, ya le voy a estar haciendo leer. Vamos en segunda Timoteo, yo acá no veo. Capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice así. Capítulo 3, versículos 14 al 17. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí estamos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que usted y yo, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Que vamos a ser perfectos, que no vamos a tener fallas? No, sino que busquemos de eso, de hacerlo cada vez mejor para que estemos preparados, ¿sí? Y por eso está acá usted hoy, porque se tiene que preparar. El Señor quiere gente dispuesta, pero también preparada. Vamos a 2 Pedro, el capítulo 1 y los versículos 16 al 21. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Qué hermoso versículo. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro nos está contando algo que fue un testigo ocular de todo esto, ¿sí? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga donde en nuestros corazones. Eso está precioso. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que cada vez que vaya a leer un pasaje, cada vez que vaya a hacer su devocional, cada vez que vaya a participar de algo de la palabra de Dios, pídale al Espíritu Santo que le enseñe, que le indique, que le hable, ¿sí? Que le instruya. Amén. Y estamos ya con la parte de la anatomía de la Biblia, que compone de 66 libros. Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento, tenemos 27 en el Nuevo Testamento, ¿sí? Son 2 testamentos, y escrito por 40 personas aproximadamente que escribieron la Biblia en un periodo aproximadamente de 1500 años, donde fue escrita la Biblia y donde todos esos libros se fueron juntando para que nos quede a nosotros en un solo libro. No tenemos rollos de pergamino, tablillas de arcilla o pergaminos de cuero ni
ni de, ahí se me fue la planta, bueno, del junco este que teníamos. Bueno, creo que en su material está la división de la Biblia que tiene el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tiene tantos libros, tantos capítulos y versículos. Eso usted lo va a buscar, lo va a investigar y lo va a agregar en su material, ¿sí? Creo que eso podemos dejarlo ahí como media tarea porque ya no nos queda más tiempo. Vamos a tener que tener nuestra próxima clase, vamos a tener que ir a 120 por ahí. Pero vamos a quedarnos hasta acá, mis hermanos, porque su tiempo también es valioso. Hoy fue un día diferente porque estuvimos más presentándonos que otra cosa, pero quiero que sepan de que vamos a también después ir viendo esto también, cómo vamos a ir implementando el tema de los principios bíblicos, el tema de los resúmenes, para que usted vaya aprendiendo cada vez más. Al principio le va a costar un poco, hermano, pero quiero que sepa que todo lo que se puede ir haciendo de a poquito, tampoco se apure tanto, usted lo va a ir, cada vez que vaya haciéndolo, después se le va a generar un hábito, ¿sí? Y para eso tenemos que hacerlo, tenemos que tomar la iniciativa de poder ir implementando estas cosas. Vamos a estudiar mucho, vamos a sacarle el jugo a esta materia, les aseguro, y vamos a tratar de aprender lo más que podamos en cada clase. Así que mis hermanos, ya quedándonos poquitos minutos, quiero también decirles que también aparte de lo que es el horario, que podamos estar puntuales para comenzar, ¿sí? Para que podamos, no nos perdamos nada, ¿sí? Podamos empezar a tiempo y podamos terminar a horario también siempre, considerando eso, ¿sí? De que todos están haciendo un esfuerzo, todos. Y eso también es muy, muy valorado por todos, para que cada uno también pueda respetar a su compañero y podamos estar, como decía el profe o el pastor, de que podamos avisar también cuando vamos a llegar un poquito más tarde, ¿sí? Bueno, mis hermanos, ya terminando nuestra clase de hoy, vamos a despedirnos en oración, ¿sí? Y cualquier duda, cualquier consulta, vamos viendo, ahí también tenemos el grupo para escribirnos o a mi número que está ahí en el grupo, va a encontrar mi número, así que escriba, no hay problema, y ahí vamos viendo y sacando las dudas. Solo que recuerde que nosotros tenemos 3 horas de diferencia, por ahí si yo no le contesto, por ahí acá ya son las 1, 2 de la mañana y para usted las 10 de la noche. Solo eso. Así que mis hermanos, vamos a orar, vamos a agradecer a nuestro Padre por este día y por este tiempo en su presencia. ¿Sí? Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo maravilloso en tu presencia que hemos venido a aprender de ti, Señor. Y venimos aquí, Señor, rindiendo nuestros corazones porque necesitamos tanto de ti. Y hoy uno de los principios más importantes que nos llevamos, Señor, es que tú vengas a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Eso es lo que queremos pedirte hoy. Que esa luz de tu palabra, la ley de Génesis 1:1, cuando estudiamos desde el principio, que venga esa luz, Señor, a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Queremos eso, Señor, para que toda esta escritura, Señor, pueda ser guardada en nuestros corazones para ponerla en práctica en todo momento. Te damos gracias, Señor, una vez más. Te amamos, te adoramos y glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga. Estamos ahí, así que Dios los bendiga a todos. Gracias, mis hermanos. Gracias por todo. Dios los bendiga.